El coleccionismo en las instituciones es definitivamente algo gradual y las instituciones, sin embargo, tienen la ambición de construir justamente la historia. Y la gran pregunta, ¿qué ocurre cuando es necesario adicionar a los fondos que se tiene la obra más reciente que se va produciendo? ¿Qué actitud se toma? En el Museo de Arte Moderno en Nueva York, la actitud que se toma es definitivamente apostar por la creación a medida que va apareciendo en la escena. Es decir, existen una serie de mecanismos en los cuales, o mejor dicho, por los cuales se va exponiendo y reconociendo casi en simultaneidad con el medio galerístico la aparición de los nuevos individuos que son reconocidos como valores en el ámbito de la creación usando la fotografía. Pero pasar de los primeros momentos de la fotografía en los Estados Unidos o de la vanguardia europea y su apego por la fotografía y el cine al presente, no es fácil, implica una serie de adiciones en el camino. Y lo que ha ocurrido es que a medida que uno ha ido avanzando a ciertos trechos, han habido miradas retroactivas que han rescatado y elevado el carácter de ciertas producciones individuales que inicialmente no habían sido reconocidas como artísticas. Es una mirada retroactiva hecha a partir de la institución. Eso ocurrió, por ejemplo, con también el Museo de Arte Moderno de Nueva York, a partir de ciertas situaciones privilegiadas, como el poseer 5.000 negativos en placa de vidrio de Eugène Atget, y eso hizo posible, por ejemplo, 4 exposiciones en sucesión en las que se miró de una manera casi total la producción de Atget, que nunca se había descrito a sí mismo como artista, fotógrafo que murió en 1927 en París, pero que había sido reconocido justamente por las vanguardias europeas, y de pronto todo ese impulso de documentar, pero a partir de una comprensión del espacio cultural en el que se habita, fue reconocido como el inicio del documental como arte en el siglo XX. Ese reconocimiento también se ha visto acompañado de una serie de relecturas de situaciones en las que, por ejemplo, aquella tendenciosa versión del momento decisivo planteado por el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, que definía dogmáticamente que solamente había un momento preciso para lograr obtener una imagen fotográfica, cuando lo que Cartier-Bresson planteaba era que el fotógrafo debía ser capaz de ir reconociendo en el tiempo, en la milésima de tiempo, la conjunción de elementos que iban determinando para él, como individuo, el logro de una imagen. Esa situación fue desalentada por una nueva comprensión de que prácticamente cualquier momento era bueno para lograr una imagen, de manera que no había necesariamente una condición predeterminada temporalmente que indicara que fotográficamente un momento captado era superior a otro. Lo único que podía decirse es que era distinto. Esa comprensión también se amplió gracias a la comprensión de la fotografía instantánea, sobre todo la de origen del álbum familiar, más conocida en inglés como snapshot, como particulares situaciones visuales de una intensidad privada, pero
al mismo tiempo trabajara, sobre todo según la mirada de quien la hacía, esa muy particular conjunción de el ámbito privado atesorado, por ejemplo, los álbumes fotográficos de alguien como Jacques-Henri Lartigue, que fue reconocido en 1963 como creador fotográfico también, retroactivamente, si se quiere, porque tampoco él consideró su obra como obra artística. Todas esas situaciones han ido ampliando el espectro de la estética fotográfica y, sobre todo, extendiendo la concepción que tenemos de la fotografía como arte. Pero eso en el ámbito, digamos, de lo estético. Si nos ponemos a pensar en términos de el comercio y pensamos en el fotógrafo y la galería, una vez que la galería abre las puertas a la obra fotográfica, que para la mayor parte de los mercados del arte ocurre en los años 70 de una forma intensiva, la pregunta por parte de quien adquiere es ¿qué garantiza el fotógrafo? Y lo interesante es que obviamente el fotógrafo no garantiza lo que tiene que ver con la entrega de su negativo. Lo que el fotógrafo hace es garantiza un tiraje, y aparece entonces el reconocimiento por exigencia de formalizar la comercialización de la obra fotográfica, de que la fotografía, así como el grabado, es un original que existe en múltiplos. Y estos múltiplos constituyen el tiraje, y como prerrogativa y como patrimonio, el fotógrafo conserva frecuentemente hasta 2 pruebas de artista. Obviamente no siempre el tiraje se aplica. Hay fotógrafos que de pronto deciden hacer obra única, pero por lo general la fotografía implica el concepto de la obra original en múltiplos, y el coleccionismo fotográfico se basa en eso. Cuanto menor es el tiraje, es una de las condiciones, no la única, el precio puede ser más elevado. Pero al mismo tiempo existen ciertas situaciones en las que en obra contemporánea también, sobre todo de aquellos creadores ya fallecidos, el poseer los negativos se convierte en una situación que favorece el copiado constante de ciertas imágenes. Pero existe también la noción de la copia vintage, sobre todo si uno piensa en fotografía histórica, pero incluso en la actualidad. Es decir, la obra copiada a partir de mejor dicho, la copia realizada cuando el fotógrafo ya ha desaparecido, tiene un valor menor que la copia hecha en vida del fotógrafo, ya sea por él o por sus asistentes supervisados por él. En lo que se refiere a la fotografía digital, justamente para hablar de tiempos más recientes, y sobre todo en lo que se refiere a el hecho de que se trata de una fotografía sin soporte, pero sin que no parte de una base física como un negativo en película o en placa, lo que enfrentamos es una situación en la que los archivos fotográficos se convierten en memorias que en cierto sentido se cierran y se conservan, pero no pueden ser reutilizadas más allá del tiraje. Existe una importante consideración, y es la posible corrupción de esos archivos digitales, de manera que la preservación de la fotografía muchas veces requiere el copiado a digamos, bancos o elementos que funcionan como bancos de carácter más
estable, como podrían ser discos duros de backup. Lo importante, sin embargo, con respecto a la copia, es que durante mucho tiempo solamente el blanco y negro era considerado artístico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también. La noción de que la fotografía a color puede ser artística data de los últimos 35 años. O sea, data prácticamente del mismo periodo en que el coleccionismo fotográfico de la obra de arte fotográfica contemporánea ha aparecido. Dentro de esa noción de la fotografía a color como artística está también esa noción de la instantánea como un modelo de una estética nueva. Y por ejemplo tenemos en ese caso la obra de alguien como Nan Goldin, tal vez una de las artistas más conocidas en los últimos tiempos, que parte de la noción del snapshot y que trabaja la mayor parte de las veces en fotografía a color, siendo tal vez una de las artistas más apreciadas por el mercado de la fotografía. Sus presentaciones en museos, sin embargo, no siempre se remiten solamente a la utilización de la copia que va directamente a la pared. Y se da el caso que presenta sus imágenes en diapositivas, en carrusel, en un visionado continuo. Son todas situaciones que son posibles de contemplar dentro de lo contemporáneo, en lo que se refiere a la presentación en el museo, pero lo que se comercializa obviamente es la copia sobre soporte, y en lo que se refiere a las impresiones digitales, ya sea para negativos en película o en placa o archivos digitales de imágenes, el galerista y sobre todo el creador que utiliza el medio fotográfico debe ser capaz de garantizar una cierta durabilidad de la imagen. Creo que con papeles actuales la impresión justamente puede garantizar una duración de la imagen sin pérdida de el color de hasta 100 años, me parece aproximadamente, un poco más, me parece en la actualidad. Lo que es necesario para que el mercado justamente tenga una estabilidad y sobre todo que el coleccionismo tenga un resguardo. Ahora, ¿por qué es importante coleccionar fotografía latinoamericana contemporánea? ¿Y cuál es la relación de la fotografía latinoamericana contemporánea con la cultura global? A mí me parece que esa pregunta también es muy importante, porque es una pregunta que tiene que ver con centros hegemónicos donde existen las casas de subasta. Si nosotros no fuéramos a regir solamente de la existencia de ello, tendríamos que reconocer que ese coleccionismo de arte latinoamericano también es algo que surge a mediados de los años 70. El boom del arte latinoamericano va subiendo y va de la mano, por ejemplo, de una figura del arte mexicano como es Frida Kahlo. Y no es tampoco casual que justamente sea Frida Kahlo el valor más notorio en torno al cual se desató un boom de arte latinoamericano en una capital como Nueva York. ¿Por qué? Porque la pintura de Frida Kahlo justamente juega con temas que son muy importantes para el arte contemporáneo, como son la identidad, la sexualidad y sobre todo el narcisismo. Son situaciones que tienen directamente que ver con una nueva concepción del individuo en un espacio que ya no es simplemente identificable como solo latinoamericano, sino se convierte en un espacio de amplitud
mucho mayor. Pero para nosotros, en un país latinoamericano como el Perú, ¿por qué podría ser para nosotros interesante coleccionar fotografía latinoamericana contemporánea?